desarrollo de las etapas posteriores en el marco de lo que es el desarrollo de la investigación, ¿cierto? Podemos decir que esta etapa protogenealógica de inicio del pensamiento sienta las bases para la emergencia de la teoría filosófica del conocimiento, misma que ya se gestaba desde Platón hasta Husserl e incluso hasta otros autores, porque la teoría filosófica del conocimiento, que es una teoría de investigación filosófica, está presente hasta los autores contemporáneos y es una suerte de continuo en la que a través de todas estas coyunturas históricas se ha generado un proceso del conocimiento que hace alusión a un proceso y a un sistema investigativo con el que uno se explica el mundo, ¿no? Los dos grandes paradigmas que sostienen los diseños de investigación, que es el cualitativo a partir del constructivismo y el cuantitativo a partir del, del positivismo, pues son emergentes de todas estas irrupciones del pensamiento que muestran que tenemos una necesidad expedita y una amplia de podernos explicar el mundo desde diferentes escenarios. Eh, Históricamente hablando, voy a adelantarme un poco, y es que la teoría filosófica del conocimiento pues da forma a la filosofía de la ciencia y luego a la investigación filosófica del conocimiento. Más o menos así es como lo vamos entendiendo históricamente: teoría filosófica del conocimiento, filosofía de la ciencia y luego la investigación en filosofía del conocimiento. Ahí hay que tomar en cuenta los aportes de la filosofía fenomenista, ¿cierto? Que es una perspectiva que se desarrolla a partir de todas estas reflexiones y sostiene pues que la única forma en que podemos tener conocimiento es a través de las percepciones inmediatas de nuestras experiencias. Ahí tenemos a Emmanuel Kant, a Goethe, ¿cierto? A Edmund Husserl. Mejor dicho, en otras palabras, los fenómenos en sí mismos son el fundamento del conocimiento y la realidad solo es asequible a través de la experiencia. Entonces entendemos que la investigación va en la vía de la reflexividad, pero que da forma, incluso un enfoque fenomenológico muy propio de la investigación cualitativa. Entonces, la investigación en filosofía del conocimiento implicará responder a una pregunta muy puntual, que es la pregunta de la filosofía de la ciencia: cómo se genera conocimiento y cómo se relaciona con la realidad objetiva. Entonces, este presupuesto da forma ya a la investigación como tal, porque entonces la investigación científica va a responder eso. Bueno, cómo nosotros producimos conocimiento y cómo ese conocimiento refleja o no de manera puntual, directa, concreta, objetiva o subjetiva la realidad que nosotros estamos viviendo. De allí la importancia, pues, como de esa reflexión y el análisis crítico de las ideas y fundamentos conceptuales que siempre están subyacentes a la producción del conocimiento en diferentes campos, ya sea científicos, sociales o sean campos, pues, como culturales. Entonces, esto para ir cerrando ya lo que nosotros hablamos hace un tiempo, no sin antes recordar algo que es importante acá, que es como adelantarme un poco porque lo vamos a ver más abajo, muy nombradito, pero muy puntual: es que la filosofía de la ciencia pues demarca pues el inicio de la época genealógica, en la que se destaca que el conocimiento científico requiere una observación empírica, de una experimentación, de una comprobación rigurosa, ¿cierto? Y aquí ya van resonando pues la filosofía de la ciencia desde Popper, desde Kuhn, desde Lakatos, desde Feyerabend, ¿cierto? Porque todos estos filósofos de la ciencia pues se centraron en algo, y era examinar cuáles eran los fundamentos conceptuales y metodológicos del trabajo científico, ¿sí? Así como también el desarrollo y evolución de las teorías científicas a lo largo del tiempo. Entonces uno puede decir que sea como su objetivo. Allí aparece algo que no puedo pasar por alto, y es el Círculo de Viena, ¿sí? Que no duró mucho, duró desde 1920 a 1930. ¿Por qué es importante el Círculo de Viena? Que yo sé que lo reconocemos todos nosotros, pues, que estamos en este ámbito. Y es que fue llega a decir una cofradía, me acordé de José, pero no es una cofradía, es un grupo intelectual de filósofos, científicos, de matemáticos, que buscó desarrollar una especie de lenguaje universal para la ciencia y la filosofía
específicamente en Viena en la década de 1920-1930. Y el nacimiento del Círculo de Viena implementó el uso de filosofía de la ciencia y la connotó como una rama de la filosofía centrada en el estudio de los principios teóricos, pero también metodológicos que rigen la producción del conocimiento científico. Entonces, ¿qué científicos tenemos ahí que los conocemos? Maurice Schiller, Rudolf Carnap, Otto Neurath, Philipp Frank, ¿cierto? Y también hubo convocatoria de otras figuras que las conocemos bastante bien, como Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, y otros autores que no recuerdo pues en este momentico. Lo que sí debemos conocer es que la influencia del Círculo de Viena fue amplio en la filosofía, en la ciencia, en las matemáticas y sobre todo en la lingüística. Y el Círculo de Viena desarrolla mucho el concepto o la línea de la filosofía analítica del siglo XX. Entonces, ¿por qué se acabó el Círculo de Viena? Históricamente, pues, el ascenso del nazismo en Austria y la fuga de cerebros, es decir, la emigración de muchos miembros del Círculo de Viena a otros países, hizo pues, que el círculo se fuera, pues, como disolviendo poco a poco. Pero sí podemos considerar que el legado del Círculo de Viena, pues, está presente en los debates académicos, y una de las cosas que más nos recuerda el Círculo de Viena es justamente la investigación, ¿cierto? La reflexión y el debate académico. Esos eran como los tres elementos en los que se basaba. ¿Cuáles fueron como los logros de esta etapa? Pues ya los hemos visto, lo expliqué ayer, una visión más explicativa del mundo con base en la experiencia, una mirada mucho más naturalista y dialéctica de la investigación. El mundo es un lugar del que uno se puede apropiar, pero no necesario dominar y destruir, ¿cierto? Hay un crecimiento más humanizado, artístico y poético y cultural. Hay un desarrollo moral interesante que permanece como un elemento básico en la investigación, y la filosofía puede ser generadora de episteme y de conocimiento científico, y todavía no hay una división como tan marcada entre una y la otra, ¿no? Y obviamente pues esta etapa nos da paso a la siguiente etapa, que es la que vamos a trabajar ahora, ¿cierto? Que es justamente la época genealógica y la época medievalista. Eh, Aquí pues hay mucho que discutir. Regularmente uno ve el medioevo como un periodo de retracción, de estancamiento del pensamiento filosófico y del conocimiento científico y también de la invención. Y eso es cierto en cierta medida, pero no es completamente cierto, porque también se desarrollaron muchos elementos importantes. ¿Qué fue pues el medioevo? Voy a hacer así como una breve reseña histórica. Pues un periodo histórico que se extendió desde el siglo V hasta finales del siglo XV. A eso se le llama la Baja Edad Media, ya a los últimos siglos, y comienza pues como con la caída del Imperio Romano en Occidente, más o menos al 476 o 478 después de Cristo. Eh, Hay muchos elementos ahí, incluye el descubrimiento, no descubrimiento, el vasallaje en nuestros pueblos americanos, ¿cierto? La caída de Constantinopla y otros eventos coyunturales. Pero durante estos 1000 años, la Edad Media se caracteriza por un ordenamiento social impuesto, hegemónico, radical y violento, político y también económico, en el que se pasó del esclavismo al feudalismo, ¿cierto? Y en ese escenario la tierra pues era la principal fuente de riqueza y poder. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué se investiga allí? ¿Y cómo es la investigación? Hay muchos elementos y voy a hablar de ellos para que veamos que no fue tan estancado, pero quizá hubiera podido ser mucho mejor, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esta sociedad medieval estaba influenciada por la Iglesia Católica, eh, que tenía pues el dominio de la vida espiritual, pero también un gran poder político y cultural y económico, ¿no? Entonces hubo mayor construcción de catedrales, entonces el tema de la matemática y también de la arquitectura avanzó un poco, ¿cierto? Los monasterios, la preservación del conocimiento en los monasterios también fue importante. Y todo tenía que ver con la religión, la vida cotidiana, las leyes, la convivencia, la educación.
y hasta que se acabó. Voy a irme como un salto hacia el espectral hasta que se acabó, y gran parte de la forma como se acaba se debe pues a la emergencia del Renacimiento, ¿no? Que nos mostraba o nos mostró una nueva perspectiva centrada en el humanismo, ¿sí? Y en el redescubrimiento de los clásicos, del conocimiento clásico derivado de la sociedad grecorromana. Y eso es bien interesante porque hay que tomar en cuenta que no cualquiera podía hacer esos estudios. Esos estudios lo podían hacer las personas que tenían el tiempo libre. Realmente quienes se dedicaron a filosofar en el Renacimiento, pues tenían modo, tenían cierto nivel de estabilidad para no trabajar en estos sistemas de feudales que regularmente estas personas pues habían heredado. Entonces, cuando se acaba, pues, cuando emerge el Renacimiento, pues se abre camino hacia la Edad Moderna y hay un renovado interés aquí como por la exploración, por el conocimiento, por el desarrollo tecnológico. Pero es en cierta medida como inapropiado asociar la Edad Media con un periodo de relegación total del avance y el pensamiento científico, una especie de estancamiento intelectual, porque la realidad medieval pues sigue siendo mucho más compleja, ¿no? Eh, si bien uno sabe que, por ejemplo, la caída del Imperio Romano, las invasiones bárbaras provocaron pues como una fragmentación política y cultural, también sentaron las bases para el surgimiento de nuevas ideas, de nuevos sincretismos culturales y epistémicos. Por ejemplo, la física se marcó dentro de lo que se denominaba la filosofía natural, ¿cierto? Entonces hubo varios científicos influenciados por la cultura griega y romana, que trabajaron aspectos como la óptica, la medicina, la astronomía, hubo avances tecnológicos y hubo también, nació como el germen del, del método científico. Esto también es importante, por ejemplo, la producción agrícola, como el feudalismo se amplió, hubo como una tecnificación de los medios antiguos de producción agrícola, y esto también generaba procesos investigativos y procesos de invención con base justamente en la observación, pero también en la identificación de ciertos tipos de necesidades. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en el siglo XIII, Roberto Goseste fue un fraile franciscano de la escuela de Oxford y él propuso algo interesante. Él fue el primero que habló de que la experimentación debía ser la base del conocimiento científico. Tuvo un discípulo que conocemos que se llamó Roger Bacon, y Roger Bacon pues desarrolla y define la idea de método científico a partir de lo que Grosseteste define como experimentación e investigación, ¿no? Y ya Bacon ya determina pues el método científico con base en 4 elementos: observación, hipótesis, experimentación y verificación. Entonces vamos viendo que el medioevo también desarrolló el germen de lo que más adelante iba a ser el racionalismo científico con René Descartes. Otros ah, avances interesantes, un avance interesante que no hay que pasar por alto es el de Nicolás de Oresme, ¿cierto? Y Nicolás de Oresme propone un modelo heliocéntrico en el que la Tierra giraba alrededor del Sol versus un modelo teocéntrico, es decir, que la observación como método de investigación permite pues una ruptura de esas ideas como tan cruciales con las que habían procesos de dominación frente al pensamiento, frente a las ideas y en todo sentido en relación a las poblaciones. Entonces, estos solamente son algunos ejemplos de lo que sucedió en el medioevo. ¿En qué diríamos que hubo como un menor congreso? Primero, pero un menor progreso. Primero en la anatomía. Estimado Segundo, doctor, señor, no se ven tus diapositivas, creo que no están corriendo. ahí está. Acá Hoy, está. hoy sí, gracias. Listo. ¿En qué hubo estancamiento? En la anatomía y por tanto en la medicina, en las matemáticas, en la astronomía, en la tecnología, en la filosofía y en la ciencia. Sí hubo estancamiento. Caminaron pues un poquito más lento,
pero pues hay que tomar, tomar en cuenta que, por ejemplo, en la ciencia, el método científico no se desarrolló completamente hasta el siglo XVII y la experimentación y la observación empírica pues no eran prácticas comunes en el medioevo. Entonces, la búsqueda del conocimiento se centraba en gran medida en la comprensión de los textos antiguos, en lo que llamamos la hermenéutica, ¿cierto? Y en la conciliación de la fe con la razón, que influye en el estancamiento de la ciencia, que puede tener una representación bastante interesante en los procesos investigativos actuales de la contemporaneidad. Primero, la influencia de la Iglesia Católica, que obviamente ejerce un control tremendo sobre la educación y la cultura en la Edad Media. Segundo, pues la falta de capital y de mecenazgo, es decir, de patrocinio. Entonces, esto inhibe el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que requiere obviamente inversión en investigación, en educación e infraestructura. Ese era un problema en la antigüedad y creo que sigue siendo un problema actual, ¿no? Por ejemplo, la estructura social feudalista, que en la actualidad es capitalista, pero en ese momento era feudalista. Entonces, había una jerarquía social casi que inalienable y tenía muy poca movilidad social, oportunidades para la educación y para la investigación. Eso también es un rezago del mundo antiguo, pero también sigue permaneciendo o está allí y también permanece en la actualidad. El declive del Imperio Romano, las guerras y los conflictos que comenzaron a emerger, ¿cierto? Porque en el medio hubo bastantes guerras, no las recuerdo en este momento, pero obviamente los recursos que debían ser para educación, para investigación, para reflexión, para desarrollo cultural, se desviaron a la guerra y a los conflictos sociopolíticos de época, cosa que también sigue pasando en la actualidad. Miren qué interesante el paralelo del medioevo a lo que pasa en la actualidad con la investigación, ¿no? Y por el otro lado, pues debemos reconocer, no es una época de total estancamiento, pero sí hay un estancamiento bien interesante. ¿Qué hubiera sido de nosotros de pronto sin la Edad Media? No sé, pero el florecimiento de una ética, una moralidad distinta, ¿cierto? De un sentimiento, de una empatía, se lo debemos también a esos periodos de reflexión y de desarrollo. Eh, Hay algo que trasciende la investigación de la Edad Media a nuestros días, que es justamente la hermenéutica. La hermenéutica bíblica en la Edad Media tuvo un papel crucial en el desarrollo de la hermenéutica investigativa actual, ¿cierto? Y en ese tiempo habían dos métodos de interpretación bíblica, el método literario y el alegórico. El método literal investigaba las palabras y los pasajes de acuerdo a un concepto histórico y cultural de la época en que fueron escritos, ¿cierto? Eso era el método literal, mientras que la investigación alegórica buscaba algo más. Partía de la idea de que existía un significado diferente, trascendente, profundo, espiritual en los textos bíblicos. Si nosotros vemos esa perspectiva de la hermenéutica actual, la hermenéutica tiene ese componente, ¿cierto? Mauricio Bechó es muy puntual al decir que la hermenéutica analítica tiene pues como objetivo entender, encontrar esos discursos que están allí subjetivados, que están ocultos, que están entre líneas, entre las narraciones que se van desarrollando tanto en los textos como en las narrativas de los entrevistados. Entonces nosotros vemos que esos dos métodos comienzan no delinear, pero sí comienzan a extenderse en el tiempo y dan forma a una metodología cualitativa que se llama la metodología hermenéutica de investigación, que claramente también puede combinarse con una metodología fenomenológica. Entonces, la interpretación crítica y completa de un texto, que a eso también se le llama exégesis, ¿cierto? Lo permitió al medioevo desarrollar el enciclopedismo, pero también la división por materias del conocimiento. Eso se lo debemos también al medioevo, las enciclopedias que de alguna manera nos han ayudado pues a definir elementos relacionados con el conocimiento. La exégesis consiguió desarrollándose pues y tenemos pues tenemos un autor que conocemos mucho, ¿no? Que se llama Baruch Spinoza. Y Baruch Spinoza fue uno de los precursores de la hermenéutica bíblica moderna. Creo que algunas veces conocemos más a Baruch Spinoza por la respuesta pues que da a Einstein cuando le preguntan por Dios,
¿cierto? Y él dijo, yo creo en el Dios de Spinoza. Creo que lo podemos buscar y vamos a encontrar algo bien, bien interesante, que no nos va a hacer cambiar de ideología religiosa, pero sí nos va a poner a pensar un poquito sobre esa mirada crítica, pues como que se tiene sobre esos elementos religiosos que le dan forma y sentido también a nuestra construcción ética y moral y a la convivencia, que son necesarios, porque si algo ha sido necesario, pues en la existencia de la humanidad ha sido la idea de Dios, la idea de Dios, ¿de acuerdo? No estoy hablando de Dios, estoy hablando de la idea de Dios. Ok, entonces en la Edad Media surgen diferentes figuras importantes, una de esas es Baruch Spinoza, y esto hace que la hermenéutica evolucione. Tenemos varias hermenéuticas investigativas, que son pues la fenomenológica, la crítica, la dialéctica, la heurística, la analógica, la interpretativa y algunas más que no me acuerdo, pero creo que son la lingüística, la ontológica y la pragmática. Son algunas de las hermenéuticas que están allí, que se derivan de esa hermenéutica inicial, entonces, y han sido bien importantes para el desarrollo del conocimiento. Entonces, importante tomarlo en cuenta, no se trata específicamente de un periodo completamente de oscurantismo, pero sí eh, hay algo interesante allí, ¿no? Y el otro punto es la investigación escolástica. La investigación escolástica en la Edad Media hizo que el intelecto de estas personas que reflexionaran se extendiera que reflexionaban sobre la hermenéutica católica o escolástica, perdón, la escolástica, se extendiera pues a las universidades europeas. Y el diálogo, obviamente, sentado en dos cosas, la relación entre fe y razón, se enriqueció mucho. Ahí tenemos pues a dos básicos que son importantísimos, que son Santo Tomás de Aquino y pues y Guillermo de Ockham, ¿no? Ellos utilizaban tanto la lógica como la filosofía para reflexionar sobre cuestiones teológicas y metafísicas. Ellos escribían a través de dos formas que se llaman las sumas y los comentarios. Y cuando escribían sobre eso, eran bastante rigurosos en su argumentación y podríamos decir, con poco riesgo de equivocación, de que esta forma de escribir con esta rigurosidad y con esta estructura sentó los bases o es parte de los cimientos del desarrollo del pensamiento medieval, ¿no? Importante que lo tomemos en cuenta. Regularmente tenemos un sesgo interpretativo muy negativo, pero creería yo que no hay necesidad de tenerlo. ¿Qué se logró? Pues ahí pues es visible la hermenéutica bíblica, el florecimiento de lo espiritual fue mayor, también se gestó ideas antiseculares del conocimiento que dieron paso pues al periodo moderno posterior, lo encíclico y lo enciclopédico también, pero también hay esa necesidad insurrecta de liberarse del yugo que nos impone Pero pues lo la ideología presiente. de este periodo y la investigación pues incluyó muchísimos desarrollos en educación. Gran parte de lo que somos ahora desde el punto de vista de las reflexiones, lo hacemos desde el punto de vista de las reflexiones educativas, tiene estas bases de las reflexiones sobre la paideia pedagógica misma que se derivaba pues de los planteamientos platónicos y aristotélicos sobre el tema de la academia, la filosofía natural, el feudalismo, ¿cierto? La influencia de Roger Bacon y la emergencia de un modelo heliocéntrico versus un modelo teocéntrico ya nos mostraban que en esos 10 siglos pues hubo unas coyunturas importantes, casi que una por siglo, y digamos, uy, no, demasiado largo, 100 años por una reflexión coyuntural, pero pues es que también estábamos saliendo de ese mundo antiguo, ¿sí? Muy plantado en lo filosófico, que comenzó pues a mostrarle a los sujetos que había también otra forma de reconocimiento de lo que venía pasando. Eh, en esta surge la siguiente época, que es la época que yo denomino antigenealógica, que es la de finales del siglo XV al XVII y al XVIII, ¿cierto? En esta época, el conocimiento y la investigación tomaron un giro radical. ¿Sí? Los sistemas de relaciones entre saberes que estaban muy presentes entre rito, mito, doxa, techne y episteme, se rompen, se fragmentan. Ya no hay ese buclaje entre los conocimientos en el que al hablar yo de la episteme, pues hablo al mismo tiempo de la técnica, de la opinión, del rito y el mito, sino que simplemente
ya no se puede hablar epistemológicamente desde una posición que congregue. Y es esa gran ruptura que abre pues un proceso bastante radical en la construcción del conocimiento y la investigación, aunque nosotros podemos ver pues que en la Edad Media la ruptura fue menos radical debido pues al teocentrismo y a las ideas pues religiosas. En la etapa emergente, en esta nueva etapa, se vive una especie de reinicio casi que completo. Vuelven los clásicos de la filosofía grecorromana y dan forma a nuevos ideales renacentistas. De ahí tenemos Maquiavelo, Lutero, Descartes, Kant, Hume, Hegel, entre otros, que contribuyen pues a todo este despertar epistémico, y esta ruptura con este mundo antiguo pues trae el predominio de la razón, y como diría Weber, parafraseándolo un poco, una especie de desencantamiento primigenio, ¿cierto? Con ese mundo antiguo que implicará como una visión romántica de los clásicos para reconstruir la sociedad sobre unos ideales diferentes a los ideales teocéntricos. Esto es bien, bien importante cuando lo miramos desde el punto de vista investigativo, porque hay una añoranza por el florecimiento intelectual de época. Obviamente, pues no todo el mundo podía educarse en ese entonces. Usted o sobrevivía, trabajaba o estudiaba, no puede hacer lo uno y lo otro. ¿Qué caracteriza esta época? Primero, el cambio de paradigma, ¿cierto? Nos vamos alejando más de una explicación metafísica y nos vamos concentrando más en la observación empírica, en el razonamiento lógico. Y hay un auge de la ciencia como algo moderno, muy separado de la epísteme como pensamiento filosófico, filosófico epistémico, ¿cierto? Muy propio de las épocas anteriores. Entonces, la ciencia moderna surge con un renovado interés por el método científico que ya venía desde Bacon, pero que se cristaliza un poco más con los aportes del señor René Descartes. La investigación se hace más empírica, mucho más racional, y florecen, por ejemplo, la astronomía, la física, la biología, pero también la química. La filosofía de la ciencia, pues hay muchas corrientes filosóficas que emergen, todas comienzan a reflexionar sobre lo que ya se había reflexionado. Es una de reflexión, que era la naturaleza, lo moral, la ética y los límites del conocimiento científico, ¿no? Entonces ahí tenemos empirismo, racionalismo, positivismo, corrientes que se van desarrollando, o lógicamente pues el positivismo es una corriente mucho, mucho más posterior, que no tiene como base específica el cartesianismo para su emergencia. Eso es un error común, pero hablaré de eso más adelante. Y hay también un cuestionamiento muy fuerte hacia los paradigmas previos, ¿cierto? Unos paradigmas que de alguna manera generaban unas creencias muy tradicionales y que establecieron, si lo podemos decir así, como nuevos estándares para la investigación científica, y reimpulsaron la revolución intelectual de la ilustración de ese momento. Es una perspectiva bastante histórica de este momento, y la pregunta es entonces, ¿en qué se enfocó la investigación? Uno pudiera decir grosso modo, ¿cierto?, en un cambio en la mentalidad hacia un enfoque más racional y cientificista, científico, que sienta, por así decirlo, las bases para el desarrollo de la ciencia moderna, pero también del pensamiento. Ok. ¿Qué encontramos pues en esta época? Que históricamente, por ejemplo, la evolución de la física mecánica clásica, o de la física clásica, o el pensamiento clásico durante el siglo XVII, pues tiene diferentes hitos hasta el siglo XIX. Comenzamos allí por Nicolás Copérnico, ¿cierto? Ya en el siglo XVI, y su aporte principal, y todos lo sabemos, es desafiar el geocentrismo establecido pues como con su teoría heliocéntrica. Por el otro lado está la revolución copernicana, que es posterior a la consolidación del determinismo heliocéntrico, ¿cierto? Y esa revolución copernicana va seguida de los aportes de Galileo Galilei, que comienza, por un lado, a respaldar el heliocentrismo, pero también
introdujo ideas como la observación empírica, el uso del telescopio para hacer descubrimientos visuales, observacionales y mucho más objetivos, y el uso del método científico ya desarrollado por Bacon y muy trabajado desde el punto de vista de René Descartes. Y René Descartes, ¿cierto? Ya en el siglo XVII, padre del racionalismo, desarrolla pues algo que incluso hay gente a la fecha, ¿no? Que es el método hipotético deductivo que se basa en la verificación empírica y la combinación de análisis y síntesis para llegar a conclusiones. Alguien que no podemos pasar por alto tanto este periodo es Isaac Newton. También en el siglo XVII, ¿no? Isaac Newton formula la teoría de la gravitación universal, ¿sí? Y desde esa teoría el universo se convierte en una especie de reloj. El universo puede ser leído, puede ser predecible. Este universo está hecho de ladrillos cognitivos, de ladrillos matemáticos y tiene una característica ideal, una característica lineal. Alguien que sigue las ideas es Pierre-Simon Laplace, de quien hablaremos más adelante. Ya en el siglo XVIII, David Hume critica este causalismo, ¿cierto? Y le aumenta un elemento adicional, que son las creencias y las asociaciones humanas, y subraya la importancia de los hábitos en el pensamiento humano. Entonces, entendemos cómo estos diferentes pensadores han contribuyeron al desarrollo de la física clásica, que es una física bastante mecánica, ¿cierto? Y cambian con sus reflexiones la comprensión del universo. Vean cómo la investigación comienza a tomar una forma. Cuando nosotros vemos como una predominancia de los métodos cuantitativos, no es solamente porque el positivismo se haya erigido o se haya reificado como el método más importante en el ámbito científico, sino que es también porque las coyunturas históricas han dado forma a estos modos de comprender la realidad. Ok. Dentro de la siguiente etapa, que es la etapa posgenealógica, nos encontramos a todos los posmodernos, ¿cierto? Y tenemos que hay una mecánica clásica, como lo venimos hablando, que surge de los siglos XVII pues al XIX, pero esa mecánica de esos postulados comienza a tener unos avances cada vez más significativos. Ahí aparece el señor Pierre-Simon Laplace, discípulo, pues, y heredero de las ideas de Newton, ya en el siglo XVIII. Y Pierre-Simon Laplace introduce un concepto muy conocido en la complejidad, que es el demonio de Laplace. Este concepto teórico destaca dos cosas: la predicción y la probabilidad en sistemas deterministas. ¿Sí? Luego paso a explicar un poquito más. Ya históricamente hablando, en el siglo XIX, Augusto Comte, ahí podemos ver la pirámide a un ladito. Espera, visible, aquí está. Podemos ver la pirámide. Augusto Comte formula la ley de los tres estados. Y esto es importante, porque en esa ley él describe la evolución del conocimiento humano a través de tres momentos o tres fases, que son la fase teológica, la fase metafísica y la fase positiva de la ciencia. Es muy importante para el positivismo lógico la fase final, que es la positiva. ¿Por qué? Porque no quiere decir pues que sea mejor que las otras, sino que las otras fases están basadas o están construidas sobre unos conocimientos demasiado subjetivos, demasiado etéreos, que no son objetivos, sino que no son positivos para el desarrollo del conocimiento científico. Por eso la idea de positivismo. Ahí tenemos adicionalmente, como lo vemos en el esquema, pues a Charles Darwin, y Charles Darwin revoluciona la biología con su teoría de la evolución por selección natural. Sabemos que la propuesta esencial, pues no sos experta en el tema, pero sí hemos leído mucho de este tema, y es que todas las especies tienen un origen común y cambian a través del tiempo en respuesta a su entorno. Creo que esa es como la idea principal del evolucionismo, ¿de acuerdo? Y que lo que hace de alguna manera Charles Darwin es cuestionar la linealidad de la evolución. E incluso lo que más cuestiona acá es justamente la teoría creacionista del mundo. Entonces, podemos decir que la física clásica redefine conceptos fundamentales
como la idea de determinismo y la idea de causalidad, que en complejidad esta idea de causalidad lineal cambia a una causalidad compleja. Es decir, no es la interrelación entre una causa y efecto, sino las múltiples variaciones que hay en esa interrelación que nos permite entender el religar entre diferentes causalidades en diferentes momentos de tiempo. Entonces, este determinismo en la física clásica, pues se ve influenciado por los aportes de Newton y Laplace, ¿no? Y ambos coinciden en algo, Newton y Laplace, y es que el estado presente de un sistema físico determina completamente su futuro. Entonces uno ve que es el inicio de la predictibilidad, que ha estado tan presente en el etos científico y cientificista de época y que también tiene un rezago bien importante en las ideas positivas de las ciencias actuales. Entonces, según Laplace, si uno conoce las condiciones iniciales de un fenómeno, si es capaz, ¿cierto? Ah, y adicionalmente conoce también las leyes de la naturaleza. Y si es capaz de observar su comportamiento en el tiempo, ¿cierto? Es capaz, sería capaz entonces de predecir cómo se comportaría en el futuro ese elemento. Entonces, ¿yo qué necesito? Conocer, uno, las leyes de la naturaleza. Dos, las condiciones iniciales de movimiento, de ubicación y de estado de esa partícula o de ese objeto. Y tres, la historia del desplazamiento para poder predecir cómo se comportará. Y decía, y le llamaba al demonio de Laplace, porque decía que solamente una entidad hipotética como un demonio que representa el intelecto humano sería capaz de conocer todas las posiciones y velocidades de las partículas en el universo para poder prever el futuro del universo en su totalidad. ¡Wow! Eso uno entiende un poco cómo se va direccionando pues esta idea del demonio de Laplace y la predictibilidad presente en la ciencia. Entonces, por otro lado, ya para ir cerrando esta parte, en cuanto a la causalidad, pues la física clásica introduce un enfoque quizá mucho más riguroso y cuantitativo, que da forma justamente a este modelo cuantitativo de la ciencia. Entonces, en lugar de interpretaciones cualitativas o filosóficas, las relaciones causales se pueden describir mediante o a través de ecuaciones matemáticas precisas. Entonces, las leyes de Newton, por ejemplo, no solo describirían cómo se mueven los objetos, sino que también explicarían las fuerzas que causan esos movimientos. Entonces ahí ya vemos la intencionalidad de la física clásica por entender el universo como algo estructurado, como algo monocausal, como algo lineal, que de alguna manera podemos predecir, que podemos controlar y que podemos explicar matemáticamente. Entonces, ¿qué se buscaba? Pues predecir los fenómenos naturales, ¿cierto? Pero fue importante, ¿por qué? Y sigue siendo porque se desarrollaron tecnologías bastante avanzadas y un entendimiento más profundo del universo. Entonces, la física clásica no solo proporciona pues unas herramientas eh, para predecir el comportamiento de un fenómeno físico, sino que esto se extiende también a la naturaleza y a la sociedad. ¿Sí? Y trata de encontrar entonces, y aquí vienen los universalismos, las leyes, los principios determinantes que rigen esos movimientos en los fenómenos naturales y sociales. Y esas leyes entonces serían universales y serían inalienables. Entonces, la investigación en este periodo de la física clásica, vuelvo a repetir, del siglo XVII al XIX, se centraba, número uno, formular leyes fundamentales del universo, demostrando que el universo opera de manera determinista, lineal, causal y predecible, aspecto que impacta definitivamente el desarrollo del etos científico y la investigación científica. Ahí tenemos a Newton, a Laplace, ¿cierto? ¿Qué utilizaban ellos, digamos, en métodos matemáticos, cálculo diferencial integral, ecuaciones diferenciales, leyes del movimiento, la ley de la gravitación universal, análisis de probabilidad, geometría analítica, entre otros métodos matemáticos para desarrollar las leyes, ¿cierto?, que estaban ahí implicadas. Adicionalmente, hubo un desarrollo científico interesante, el telescopio, el microscopio, el barómetro, el termómetro, la balanza de precisión y otros,
¿cierto? Incluso una máquina de vapor para experimentos se desarrollaron con bastante precisión y confiabilidad en ese momento, todo para hacer evolucionar el conocimiento científico y la investigación. Entonces, si queremos saber qué es otro elemento que aporta la investigación en la ciencia moderna, es justamente este periodo que, que, del que les acabo pues de hablar. Ya para ir finalizando, pues podemos decir que hay una transición importante que no vamos a poder pasar de largo y es justamente el paso de la física clásica a la física cuántica, ¿cierto? Ya muy marcada en el siglo XX. ¿Qué podemos encontrar aquí? Que hay una transformación profunda, esta transición en nuestra comprensión del universo. Eh, Podemos decir que los avances que introdujo Einstein, ¿cierto? En la teoría de la relatividad redefinen conceptos fundamentales de espacio y tiempo, pero no solamente cambian nuestra visión del cosmos, sino que también comienza a tener como un impacto bastante profundo en la relativización de las relaciones y las estructuras del mundo, desafiando con ello, pues, las nociones absolutas, hegemónicas, ¿cierto? Alienadoras de las condiciones de nuestras ideas, de nuestros sentires y abriendo paso o camino a nuevas perspectivas en diversas disciplinas, perspectivas como la complejidad y como otros modelos complejos de investigación. Ahí podemos entender, por ejemplo, antimetódicos y transmetódicos. Ahí podemos entender la apuesta de Heisenberg, ¿cierto? Cuando Heisenberg habla de su principio de incertidumbre, pues introduce una idea fundamental, que es la impredictibilidad en el ámbito subatómico. Y esta noción cuestiona entonces la capacidad de conocer con precisión simultánea ciertos pares de propiedades de una partícula como su posición y su movimiento. ¿Por qué? Porque la presencia del investigador alteraba las relaciones y las posiciones y las propiedades de la partícula. Qué interesante. Es decir, que aquello que era determinado como objeto no era impasible ante mi observación. Entonces el criterio de objetividad absoluta se cae, porque incluso en la forma como se estructura la materia, cómo se reconoce los movimientos en la materia, hay impredictibilidad. Bien, bien interesante lo que hace Heisenberg, que es justamente incluir el caos, la impredictibilidad, la fluctuación, la irreversibilidad, eso ya es más de Prigogine, en todo lo que nosotros reconocemos como existencia y eso se traslada también a los ámbitos investigativos. Entonces la forma como tenemos de interpretar un movimiento social no, o un movimiento social, económico, ambiental, no va en estricto senso, pues en la vía de lo cuantitativo, sino que incluirá establecer redes de relaciones rizomáticas, transmetodológicas, interdisciplinares, transdisciplinares, inter y transcognitivas para poder tener una aproximación a esa fluctuación y a esos cambios que se producen en los fenómenos investigados. Entonces, ¿qué cambia aquí con Heisenberg? Pues las interacciones entre sujeto y objeto se vuelven entre sujeto y sujeto, porque la observación afecta al objeto observado y lo que redefine las dinámicas del conocimiento, pero también las dinámicas de la existencia. Ahí aparece Edgar Morin y Edgar Morin contribuye significativamente a la comprensión de estos sistemas no lineales, sistemas que escapan a la linealidad predictiva y que son intrínsecamente pues impredecibles, ¿no? Eh, Algo que resalta, digamos, en la propuesta del señor Edgar Morin es justamente la relación dialógica entre caos, orden y organización, ¿cierto? Subrayando entonces esa interdependencia entre estos elementos, pero también llevándolo al plano de la educación y al plano social. La interdependencia entre individuos, sociedad, especie, muy desarrollada en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, pero también desarrollada, proto-desarrollada en este libro de Edgar Morin que se llama El paradigma perdido. Entonces, Morin, ya lo sabemos, aboga por un antimétodo
científico por otra forma de hacer investigación y propone que el paradigma de la complejidad nos sostiene epistemológicamente para desarrollar un pensamiento complejo que se hace cada vez más ecologizado y que requiere una reforma global a la lógica como construimos colectivamente las ideas, ¿cierto? Y esto también tendrá un efecto en cómo enseñamos, pero también en cómo aprendemos, ¿sí? Lo que nos llevará a replantear perspectivas más integrativas y, ¿por qué no, polio multiadaptativas frente a la realidad y a los pliegues de realidad, como nos lo expresa pues Nicolescu, que no es una realidad absoluta, centrada, inamovible, sino que hay unos pliegues de realidad que comienzan a producir cada pliego cierto nivel del conocimiento, y es en la transición entre las zonas de conocimiento, entre esas zonas de producción de conocimiento entre un pliegue y otro, que se producen los escapos y la reconfiguración de los saberes. Y es bien interesante cómo los conocimientos producidos en cada momento de la realidad nos pueden producir encuentros entre esos saberes, y hay que tomar en cuenta que el saber no puede ser visto específicamente como el producto entre pensamiento, lenguaje y cognición. Hay unos saberes que se dan en relación a las funciones que tienen nuestros órganos o nuestros microsistemas internos. Entonces, otro de los autores, ya como les digo, para ir cerrando pues esta parte, es Ilya Prigogine, que introduce el concepto de reversibilidad del tiempo y propone pues que el tiempo en realidad es una flecha que avanza en una sola dirección. Él gana el Premio Nobel de Física por su concepto de estructuras disipativas, ¿no? Y este concepto de irreversibilidad y flecha del tiempo tiene unas implicaciones importantísimas en la termodinámica cósmica como en lo social y en lo que nosotros hemos llamado termodinámica social, muy trabajado por el maestro Carlos Maldonado, también por Leonardo Tirtania, ¿cierto? También por Richard Adams, también por el profesor Roberto Rivera, también por mi persona y por otros investigadores en este campo de la termodinámica social. Y en este campo se sugiere que los procesos naturales y sociales y la investigación en ellos implicará que esos procesos naturales y sociales son irreversibles, evolucionan y coevolucionan de manera continua hacia estados de mayor complejidad, organización. Desde el punto de vista moriniano le llamaremos a eso autoeco-reorganización, pero en sí lo que habla la termodinámica social es eso, evolucionamos hacia estados de mayor complejidad y organización. Stephen Hawking, por su parte, trabaja en algo interesante, ¿no? Que es la unificación de la teoría de la relatividad general con la física cuántica. Y en esa unificación, pues trata de formular una teoría del todo. Entonces, en esa teoría, él busca es integrar las leyes que gobiernan el comportamiento tanto de los objetos macroscópicos, física clásica o mecánica, y las partículas subatómicas, física cuántica. Y trata de integrarlos en un marco que sea coherente y ofrece pues una comprensión a partir de esta integratividad mucho más completa y compleja del universo. Entonces, grosso modo, si todos estos avances no solamente, compañeros, transforman el campo de la física, sino que influyen profundamente, a mi juicio, en la filosofía, en la sociología, en la educación. Y todos coinciden en subrayar algo importante, y es la interconexión y a la vez la complejidad de los sistemas en los que nosotros vivimos. Entonces, la investigación de esta época, que es nuestra investigación actual, se caracteriza primero por un cambio de paradigma fundamental en la construcción del universo, de la realidad, pero también del sujeto. Los avances de la física, desde la teoría de la relatividad, como lo nombraba hace un ratico, de Einstein, ¿sí? Hasta la mecánica cuántica de Heisenberg, pues introducen pues conceptos que son revolucionarios. Uno de ellos, la relativización del espacio y del tiempo, la incertidumbre, ¿cierto? La irreversibilidad del tiempo, la irreversibilidad de la vida, la irreversibilidad de mis afectos, ¿cierto? Y con ello se desafía toda noción tradicional y se enruta la humanidad y la investigación hacia una comprensión que es cada vez más compleja y relacional de la naturaleza. Entonces yo sí creo que esta época pues es sumamente importante para poder
repensarnos el tema de la investigación, los aportes investigativos. No puedo pasar por alto este momento o estos dos autores que son Lakatos y Popper, ¿no? Porque pues hay que mencionar que ellos son figuras claves en la filosofía de la ciencia y la investigación científica. Ambos coinciden en algo y es preguntarse cómo se desarrolla el conocimiento científico. Karl Popper, ¿cierto? Desarrolla un concepto que él llama falsacionismo, que creo que estamos muy familiarizados con este concepto. Y él allí dice algo muy curioso, y él dice que la ciencia avanza no por la verificación de las teorías, sino por su falsación. Para Popper, la observación y el experimento deben buscar esencialmente refutar las hipótesis, mas no confirmarlas. Por otro lado, ¿cierto? Está Thomas Kuhn, ¿cierto? Y Thomas Kuhn dice que la ciencia progresa a través de cambios paradigmáticos, donde periodos de ciencia normal u ordinaria son interrumpidos por revoluciones científicas que introducen nuevos paradigmas y crean ciencia extraordinaria. Es decir, que la ciencia extraordinaria es el fruto de la revolución de la normalidad del pensamiento científico, porque pues la ciencia normal pues, normaliza, como diría el maestro Maldonado. Finalmente, pues también está Paul Feyerabend. Paul Feyerabend más o menos de la década de los 70, 1970, 1960, 70, más hacia los 70, y él dice que toda la ciencia tiene que ser creativa, debe ser crítica, pero también debe ser tolerante a su propia inconsistencia, ¿sí? Y para ello se debe permitir la coexistencia de hechos contradictorios para fomentar el progreso epistémico y científico. ¿Qué encontró Feyerabend? Que había una tautología explicativa que casi que hacía que los científicos construyeran teorías donde ya se sabían per se las respuestas. Entonces, esta tautología convertía a la ciencia en demagogia. Y cuando la ciencia se convierte en demagogia, entonces se estructura sobre sus propios universalismos y eso constituye un sesgo interpretativo, práctico, ilógico, que no ilógico, sino ilógico, ¿cierto? Que se sostiene sobre sus mismas consideraciones empíricas. Finalmente, pues irme Lakatos, ya hablé de Popper ahora y de otros autores de Lakatos. Lakatos también por la época de los 70, pero muy cercano a los 80, ofrece pues una visión que es cada vez más matizada de la investigación y propone que todos los logros científicos son parte de programas de investigación. Si algo reconocemos de Lakatos es el concepto de programa de investigación. Entonces, para Lakatos, la ciencia va más allá de ensayos y errores o la refutación de hipótesis individuales. En el modelo que Lakatos plantea, un programa de investigación tiene un núcleo central de principios irrefutables y está protegido por algo que él llamó la heurística negativa, ¿cierto? Entonces, esta heurística negativa evita que ciertas anomalías del contexto afecten ese núcleo de principios irrefutables. Pero alrededor de ese núcleo, según Lakatos, hay una especie de cinturón protector, lo miramos así como lo diagramamos, ¿no? Y ese cinturón protector está compuesto de hipótesis auxiliares y por una heurística positiva que genera nuevas hipótesis empíricas para fortalecer el programa. Es bien interesante la idea y bien realista la idea de Lakatos. Entonces, ¿qué es lo que termina reconociendo Lakatos? Pues que existe una estructura compleja y dinámica, vea que utiliza el concepto de complejidad, obviamente es una complejidad muy restrictiva, pero utiliza el concepto de complexos y me parece interesante, una perspectiva dinámica y compleja de las teorías científicas y cómo se desarrollan y se defienden contra las pruebas y falsaciones. Finalmente, ya con esto ya acabo, que ya vamos una hora y quiero como escucharlos un poco. Podemos decir que en esta época, en nuestra época, la investigación inter y transdisciplinar pues emerge, eh, ambas emergen como elementos, propensiones, apuestas, posturas, integraciones, derivas, trayectorias, neotrayectorias, que no anulan los modelos investigativos tradicionales, ¿cierto?
como por ejemplo la investigación cualitativa basada en el constructivismo y la investigación cuantitativa derivada del positivismo, ni tampoco la amalgama de ambas a través de metodologías mixtas. Más bien uno puede decir que esta nueva corriente, si lo podemos llamar así, surge como una apuesta por la integración de métodos y metodologías. Entendemos el método del camino y las metodologías, las epístemes que sostienen el método, pero también las técnicas y los procedimientos, y lo hace pues en aras de integrarlas, de reconocer su complejidad, sus aportes, pero también reconocer que el diálogo entre ellas puede generar una multiplicidad del conocimiento científico que nos permita hacer de ese conocimiento una ciencia y un conocimiento socialmente útil para transformar no solo la lógica de las ideas, sino la forma en que convivimos entre y a través y más allá de esos problemas que suscitaron las investigaciones. Podemos decir que una apuesta por la unidad compleja y múltiple del conocimiento científico de actualidad, lo que hace es reflejar un cambio de paradigma hacia una visión más integrativa y más complejizante de la investigación, la cual hemos podido ver a través de esta breve reseña histórica de la investigación, compañeros. Yo llego hasta aquí, hasta esta parte, está la segunda parte de la conferencia, y pues me gustaría pues escuchar ahora sus observaciones, sus aportes o aquello que esta pequeña charla pues les ha dejado el día de hoy. Vuelvo y planteo pues un primer argumento inicial, ¿no? Y es que si nosotros conocemos estas fuentes epistemológicas de la investigación, podemos comenzar a darle mucho más sentido a los procesos investigativos. Quizás nuestras insurrecciones internas frente a los métodos tradicionales que nos hacen transitar por estos caminos de modelos y de paradigmas emergentes en la investigación se derivan justamente de una búsqueda no solamente de métodos emergentes o de nuevas posturas, sino también de estas explicaciones históricas que nos muestran cómo el conocimiento evoluciona y coevoluciona, y también tiene que ver mucho con las coyunturas sociales que atravesamos. Ahora atravesamos una coyuntura no como país, sino como humanidad frente a la sostenibilidad, frente a una reforma educativa global, pero también frente a los modos como el conocimiento nos construye y nos deconstruye a través de estos procesos investigativos y a través de estos nuevos objetos de aprendizaje. Compañeros, hasta ahí yo llego y les agradezco pues en este momento por su atención. Gracias.